Bienvenidos una vez más a la carpa de conferencias de esta Feria del Libro, ya penúltimo día de feria. Y muchas gracias por acudir un año más a la presentación del Vuelo de la Palabra. Como cada año, la Concejalía de Cultura, con motivo de la 43ª Feria del Libro de Badajoz, pues ha convocado la 27ª edición del certamen literario del Vuelo de la Palabra, con el fin de estimular la creatividad de cuantos aman los libros y con el propósito de ofrecer a los escritores noveles la oportunidad de ver publicada parte de sus obras. Reúne a autores nacidos, residentes o relacionados con Extremadura. Los libros editados del Vuelo de la Palabra reúnen tanto las obras seleccionadas de los autores que participan en el concurso como las colaboraciones enviadas por los escritores de reconocido prestigio y experiencia. Este año hemos contado en el jurado con don Antonio Cid de Rivera Silva, don Faustino Lobato, don Juan Manuel Cardoso Carballo, don Julián Martín Martínez, don Plácido Ramírez Carrillo y doña Emilia González Vadillo. Deciros simplemente que al finalizar este acto, pues entregaremos ejemplares de El Vuelo de la Palabra al salir de la carpa. Y pues por último les dejo en manos de los presentadores Faustino y Emilia. Buenas tardes. Gracias por esta oportunidad que se le da a los autores de dar a conocer sus obras. Y yo os voy a leer el prólogo para El Vuelo de la Palabra en la modalidad de cuento. La palabra es la más hermosa de las herramientas que posee el hombre para llegar a otros. A través de la palabra escrita, el autor logra conmover, despertar conciencias, emocionar o simplemente transmitir información. Todo lo puede. Por eso es tan importante dejarla libre. Es por sí misma un símbolo de libertad que trasciende fronteras. Es el nexo imprescindible para entendernos y aunar voluntades. El escritor es su más ferviente defensor y escudero, siempre en guardia, para que no le pongan zancadillas ni la manipulen. Será, a través del tiempo, nuestra fiel imagen, el reflejo de una sociedad o de un estado de ánimo. Y lo más importante, dejará constancia de nuestro paso por este mundo, como si fuera un nítido espejo. No podía haber sido más acertado el nombre de El Vuelo de la Palabra. Volar y palabra son términos hermanos. Así pues, seamos generosos, permitamos que vuele a través de la pluma de los hacedores de historias, que se extiendan sus alas sobre nosotros, que nos arropen sus cálidas historias, que aviven inquietudes dormidas y nos hagan pensar. Sería bueno que siempre lleváramos con nosotros un libro bajo el brazo o en la mochila, como ese amigo inseparable que nos viene a consolar con sus acertados consejos. Mejor aún, sería necesario e imprescindible tenerlos siempre a mano, para que tiren de nosotros en las horas bajas o simplemente como si fueran un buen compañero de viaje. A los escritores los imagino sentados delante de sus páginas en blanco, a la espera de ese instante preciso en que les llegue la deseada inspiración, colándose por las esquinas de sus hojas, antes deshabitadas y estériles. Los dedos empiezan entonces a correr enloquecidos, guiados por las ideas que han brotado al fin. Se desparraman las letras imparables ya por todos los rincones vacíos, rellenando huecos. El proceso de creación está en marcha. Escribir, garabatear, volver al inicio, borrar todo y empezar de nuevo. Un barullo en la cabeza que hierve como si fuera una olla a presión
hasta centrarse en una idea y perfilarla, tomarse un respiro y a la carga otra vez. Ya se ve algo. Luego, pulir y concretar, aunque siempre nos parezca inacabado o susceptible de mejora, que es lo que nos pasa a todos los escritores. Qué gozo al terminar un escrito, esas ganas de compartir, de que otros lean y disfruten con las historias o se identifiquen con las ideas del autor. Al crear, se pone el alma en el proyecto emprendido, se reflejan sentimientos, salen a la luz emociones. A veces nos desnudamos casi sin darnos cuenta. Es más fácil con la palabra escrita que en una simple conversación para decir lo que realmente pensamos. Contar a otros lo que nos duele o lo que nos inquieta y dejar al descubierto eso que no nos atrevemos a confesar a viva voz. Otra vez la palabra toma sentido. Tiene tantas virtudes y acepciones que sería interminable la lista de sus méritos. Por eso es tan necesario dejarla volar a su libre albedrío, para que ejecute sobre nosotros una danza majestuosa y sublime, que nos envuelva con sutiles movimientos y nos lleve a su morada. Iremos encantados, nos dejaremos seducir por sus notas y bailaremos con ellas sin complejos, rendidos a sus pies. Los nombres de todos los autores incluidos en este certamen del vuelo de la palabra han conmovido al jurado, con sus escritos, coincidiendo en la elección del título de sus historias. Su carta de presentación, como no podría ser de otra manera, es su palabra hábilmente hilvanada, dispuestos a rellenar una y otra vez el cántaro de la imaginación, derramando sobre los lectores su elixir milagroso. Son capaces de tejer vínculos invisibles tan solo con que alguien los lea. Así de mágica es la escritura. Nos transporta a universos desconocidos, a lo más profundo de nuestro ser. Nos convierte en incansables viajeros o en protagonistas de las aventuras más extraordinarias, abriendo ante nosotros un mundo sin límites. Buenas tardes. Esto que voy a leer es lo que yo llamo un succus ingenii, un jugo del ingenio, un jugo de lo ingenioso. La poesía en el vuelo de la palabra. Tú vas a tener en tus manos un nuevo ejemplar del vuelo de la palabra, la poesía en Extremadura 2024. El vuelo de la palabra como libro de poesía. Y viene este año con un ramillete de autores para celebrar todo lo que supone este género. Es significativa la expresión vuelo de la palabra, como muy bien ha ido remarcando mi compañera Emilia. Y aquí enmarca este florilegio de autores. Tomamos el vocablo volar y observamos que este hecho es mantenerse en el aire superando la gravedad. Si este significado lo aplicamos a la palabra en su forma escrita, nos lleva a comprender que la expresión, el vuelo de la palabra, es indicativo de lo excelente, de lo que va más allá de lo común. Así es, cuando se escribe poesía, cuando alguien se atreve a navegar por este género, no tiene más remedio que abismarse en el mundo de lo extraño, donde la intuición señala lo que no es común, lo que el misterio interior que nos habita señala. No es fácil poner en el papel lo que la emoción dicta y más aún cuando hay que podarlo, porque no todo vale. Son muchos los que escriben poemas, pero pocos los que saben comunicarlos. La poesía en todos sus órdenes requiere, como decía el poeta Francisco Brines, de una mente mágica. Esta mente mágica, comenta Vicente Gallego, es aquella capaz de funcionar más allá de la lógica, en la pura intuición de la palabra viva, de la palabra justa. Son 14 poemas seleccionados. Este libro supone generosidad por parte de quienes lo editan, del ayuntamiento, y confianza por parte de aquellos que le dan contenido, escritoras y escritores de Extremadura. Este año, como los anteriores,
Unidos al grupo de escritores habituales, tenemos los textos de los autores que han sido premiados. Estos autores, la mayoría nuevos, traen lo más íntimo de ellos, sus anhelos, sus secretos inconfesos, sus desamores, su mirada serena ante lo que les rodea. Excelentes poemas que están impresos en las páginas de este libro y que de forma sucinta quiero comentar. Con acento marcadamente intimista están los versos de Estefanía Estévez Portillo, con su Contagio, un poema intimista sobre el sentido de vivir, subrayando ese ser hoja frágil y valiente, creadora de algo que no será, en definitiva, ser poesía, carne sola entre los versos, como forma de admitir la paradoja en su propia carne. Unos versos interesantes que conducen a la metapoesía. Miguel Ángel Garrido Gallego, con su poema Amor de olvido, nos descubre la fatalidad del desamor, un soneto donde el dolor del yo lírico reclama refugio sabiendo que lo acuciante es la realidad del naufragio. Soy, dice, único testigo en un naufragio sin luz ni alborada. En 11 estrofas, Miguel Hernández Arozomena, otro año más, nos presenta el poema Tres espacios, donde los versos, con un alto grado de lirismo y a través de las estaciones, nos revelan las emociones que el poeta mantiene ante los latidos de lo inmediato y en la búsqueda incierta de la vida hasta dejar que la esperanza ilumine la mirada. Al final, dice, ya todo está tranquilo, tras el primer arrullo, y al final consigue valorar aquel embrujo que supo resguardarles de la lluvia. Fue entonces, con la calidez del fuego encendido, cuando los ojos por fin descubren a un sol que empieza a amanecer. También, desde lo más secreto, Montserrat Arjona Gordo vuelve este año con Entropía, con ese desorden, un poema en el que presenta el sentimiento extraño de un mundo al revés, con el tiempo como mera flecha apuntando a ninguna parte. Unos versos que, por instantes, se alojan en la sombra de aquello que no admitimos. Igualmente, Antonio Carrasco Berrocal, con sus versos en Amanecer desde la ventana, señala dos momentos, uno para contemplar y sentir la calma y otro para dejar que la luz y el tiempo graviten en medio de la soledad y el silencio. Un poema de relevantes metáforas que precisa de una lectura detenida para que el mensaje llegue a través de la luz que se posa en los ángulos quebrados del aire. El poema de Juan Molina Guerra, La memoria deleitosa, lleva a la consideración de lo que fue, a los recuerdos de la infancia, señalando los protagonistas de ese ayer imborrable, el zapatero que cose, su alma entre suela y suela, remendando el hambre de la posguerra, su abuela, la bandera, oscura de luto, dice, el arriero, madrugador y silencioso, una remembranza esencial que va más allá de la nostalgia. Calle de mi infancia, qué lejos quedas. Con tinte existencial está el acróstico de Juan Trenado Llera, Dios es amor, abecedario vital, donde el poeta deja claro su búsqueda y el sentido del existir. Unos versos que no evitan la retórica de las preguntas sobre la creación para responder desde la necesidad con el hecho del logos encarnado. Apuntando a un cierto escepticismo, el poema de Ángel Bernabé Muñoz, Nunca seré inmortal. Un poema vitalista que asevera, sin paliativos, la aceptación de la muerte y el olvido. Una mirada frontal a la dureza de existir, de sentir el presente, el no ser más que carne de paso. Versos que terminan con un seguiré cantando, seguiré escribiendo páginas que solo alienten mi esperanza, dando por bueno el haber estado, el estar en este mundo de paso. Con una mirada a las raíces, Fernando Naranjo Durán trae ecos de Huelva con una semblanza del río Tinto, donde el color y la materia conforman el testimonio de lo que fue la zona, para terminar reclamando el amor. Ábreme de par en par la puerta del paraíso, que no tardaré en llegar, Serrana. En este sentido de explanar la realidad de la propia tierra, dos poemas de María Elena Rueda Monago. Uno, Sabio Guadiana, en el que 8 cuartetos hablan del río que la habita, bello río, sabio y discreto, con cuánto cariño miras, subrayando en estos versos el hecho de fluir del todo pasa. Y el segundo poema con un título en lengua romaní. ¿En lengua romaní? A mí me extrañó.
Chin del Manro, que en lengua romaní, exacto, sin faltas de ortografía, dice Chin ye Manro, que significa Extremadura, sin más. Desgrana en 7 estrofas de 3 versos, cada una y de forma anafórica, algunos elementos que conforman el paisaje del mundo gitano: la lumbre, la quincalla, la feria, la boda y los tangos. Y todo enmarcado en este Chin ye Manro, Extremadura, tierra de trigo, tierra de calma. Con perspectiva de lo social, Francisco Luis López Zamora nos vuelve a regalar otro año más con un extraordinario soneto en poeta y escultor de carne viva. En este poema traza una semblanza de nuestro querido Luis Álvarez Lencero, el poeta que sintió la necesidad de gritar justicia ante el desasosiego de sus paisanos. Un elogio necesario a un poeta de la tierra. En los versos, López Arza señala de forma orgánica ese ser voz de la tierra abandonada que fue Luis, y ese ser manos que marcan el espíritu de los encarcelados sin raigambre, y cuerpo navegando en la deriva, y un corazón al hombre recitando versos en carne viva, dejando tuida la palabra hueca. Por último, 2 poemas de Araceli Palacios Alfonso. En el primero, De nadie, apunta al empoderamiento de la mujer ante la perspectiva patriarcal del machismo creciente. Versos elocuentes que sin ambajes dice que no eres de nadie, si acaso del tiempo y a ratos del aire. Y lo subraya: quien te ama no compra rejas, te ama libre. En su segundo poema, Y no al cielo, mantiene este registro de la dignidad de la mujer, ahora centrado en la madre. En estos versos lanza una serie de cuestiones que tienen respuestas con nombre propio. ¿Quién te hizo responsable, madre, de embellecer los fogones y no el cielo? Gracias a cada uno de los poetas, de verdad, gracias. Citados por hacer que este florilegio, el vuelo de la palabra, contenga ese jugo del ingenio, succus ingeni, que da sabor a sus páginas. Gracias también a José Luis Antonaya, a Clara Blasque, a Juan Calderón, a Juan Macardoso, a José Cerca, a Toni Cerrato, a Julia Cortés, a Emilio Díaz Pines, a María José Fernández, a José Manuel Ferrera Boza, a Nando Juglar, a Chari Llanos, a Antonia Marcelo, a Maribel Núñez, a Juan Manuel del Pozo, a Paqui Quintana, a Toni Saavedra, a José Manuel Sito, entre los que tengo el honor de encontrarme. Gracias a cada uno por poner en estas páginas un poco de sus mejores escritos, creados con autoexigencia y más allá de la autocomplacencia. Gracias por todos los trabajos, algunos inéditos, permitiendo así que el vuelo de lo excelente emocione a cada uno de los lectores. Y un punto y seguido: leer. Ahora es el momento del lector, de ti, lector, de su lectura activa, lúdica, recreativa. Sí, tú que tienes este libro debes participar activa y estéticamente en la lectura de estos poemas. Tú, como receptor, debes convertirte en actor crítico e integrante real de los textos contenidos en este libro. Importa mucho el diálogo poeta-lector, un espejo frente a otro espejo, porque entonces los versos se convierten en un espacio interpretado y reinterpretado, como dice Óscar de la Torre, dejando que la palabra se desplieguen indefinidamente. Así lo dice Foucault. Tenlo en cuenta. Desde el momento que tú intervienes como lector, el libro, este libro, se convierte en un territorio de encuentros. Creación, creador, recreación. Pero atención, los poemas son un territorio movedizo, ya que cada vez que volvemos a ellos encontramos nuevas sensaciones, nuevos descubrimientos. No olvides que la palabra escrita es poliédrica y espontáneamente entronca con las circunstancias de quien lee. Ánimo, salta por encima de la pasividad de una lectura lineal. Lee este libro desde el silencio interior sin dejar de indagar, averiguar y completar. A partir de ahora, querido lector, tú eres un protagonista más en el libro, haciendo saludable este vuelo de la palabra. Gracias.